Este día en el estudio de Hechos para Despertar, la charla suena muy interesante con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez. Él, fíjese, es especialista en temas de terrorismo, de seguridad nacional y además es catedrático de la Universidad de las Américas, Puebla. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Juan Gusto Carlos, saludarte. un privilegio. Y el tema es, bueno, ayudarnos a entender qué es lo que ha estado pasando. Probablemente usted en las últimas semanas, en los últimos meses, escucha nombres como ISIS, como Boko Haram, y lo que ha venido a pasar en Francia el viernes pasado, como que vino a sacudirnos a todos, obligándonos a tratar de entender qué es lo que ha pasado. Hemos históricamente conocido posiciones extremas por parte de los grupos islámicos, pero probablemente nunca tan extremas como lo que hemos visto que viene pasando en África de unos 3 años a la fecha, con el grupo Boko Haram, ahora con ISIS, con el denominado Estado Islámico. ¿Por qué se recrudece este extremismo, Gerardo? Mira, son fenómenos directamente vinculados con la humanidad. Recordaba hace un par de minutos con Alejandro Cacho que esto sucedió muy fuerte, por ejemplo, en los años 70. Recordemos el secuestro de los deportistas israelíes en la Olimpiada de Múnich en el 72. En los años 70 fue una terrible oleada de atentados terroristas contra embajadas, contra centrales de inteligencia en Europa. Recordemos, es la época de Carlos el Chacal, secuestro de aviones israelíes, europeos, que iban entre Europa y el Medio Oriente. Entonces, después tuvimos una calma del terrorismo internacional. Después vino el 11 de septiembre, donde se agudizó sobre todo con la intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Después tuvimos una relativa calma del terrorismo internacional porque Al-Qaeda fue efectivamente combatido militarmente y sobre todo con las agencias de inteligencia, prevenir atentados terroristas en el resto del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, no ha sufrido un atentado terrorista tan importante en su territorio como fue los atentados del 2001. Y ahora estamos en una nueva etapa de terrorismo vinculado con la intervención americana en Irak, que es el Estado Islámico. Y el Estado Islámico es el grupo más peligroso que ha surgido en la historia de la humanidad, un grupo terrorista transnacional que emula muchos de sus paradigmas de su abuelo, que es al final del día Al-Qaeda. Es una organización sombrilla que da ideología, da entrenamiento y también prepara a los yihadistas que van a hacer los atentados terroristas suicidas en otras partes del mundo. Entonces, estamos en una nueva etapa del terrorismo fundamentalista islámico. ¿Quién, hablas de este paraguas, quién sostiene económicamente al paraguas? Sí, bueno, mientras que Al-Qaeda se financiaba en su momento del tráfico de heroína, de amapola, que se producía en Afganistán, y también del dinero de sauditas multimillonarios que creen en la causa de Al-Qaeda, ahora ISIS se financia igualmente con dinero de multimillonarios sauditas radicales, se financia también de la venta en el mercado negro de petróleo y de gas que extraen de manera ilegal en esta región del mundo. También se financian de la venta ilegal de antigüedades que se encuentran en las ciudades históricas como Alepo, como Homs, como Palmira. Y finalmente, algo que es muy importante, se están financiando de la extorsión, del secuestro y del tributo de las aproximadamente 8 millones de habitantes que viven en este territorio controlado por el Estado Islámico. Personas, todas ellas que han adoptado un radicalismo extremo, es decir, lo que ocurrió ahora en París el pasado viernes o ayer por la noche, esta madrugada a tiempo de México, cuando finalmente vemos con qué frialdad simplemente se colocan un chaleco y detonan ese chaleco para morir ellos y de paso matar a quienes se encuentren a sus alrededores, ¿no? Así es. Esa es una de las definiciones del terrorismo religioso. Hay que saber que hay terrorismo político, étnico-político, como el de ETA, como el del ERI en Irlanda. Este terrorismo es religioso, es fanático y una de las características es, uno, matan a nombre de Dios y a diferencia del terrorismo político, matan indiscriminadamente. Lo mismo en los atentados terroristas del 11 de septiembre o ahora en París, murieron lo mismo franceses que mexicanas, que americanos, chinos, chilenos, Chilenos.
que cristianos, que judíos, que católicos, que musulmanes. Ellos no identifican y hacen estas matanzas de manera indiscriminada. Esa es la gran diferencia de los fundamentalismos religiosos, Juan Carlos. Boko Haram, hemos hablado Sí. acerca del Estado Islámico, de lo que está ocurriendo con ISIS. Boko Haram, ¿qué pasa con este otro grupo en África que ha tomado, vaya, posesión de comunidades completas y ha generado también, ha movido también a lo mismo que está pasando en Oriente Medio, en África, a esta expulsión masiva de gente que hoy simplemente no puede seguir en sus comunidades? Así es, Boko Haram es otra de las terribles expresiones de este fundamentalismo de los últimos 5 años. Boko Haram está asentado en Nigeria, pero también tiene brazos en Mali, en Mauritania. Boko Haram, su principal objetivo es ir contra aquellos musulmanes que no están tan bien, o no musulmanes que no están de acuerdo con una lectura conservadora del Corán, lo que se llama la Sharia, la más radical, que vincula también el sistema, por ejemplo, de educación. Entonces, los objetivos de Boko Haram han ido en contra, por ejemplo, sobre todo de niños y de mujeres, adolescentes, niñas que raptan, que eso es terrible, las raptan, las violan, tienen hijos los radicales con estas niñas que están siendo raptadas y educadas en el Islam, y Nigeria ha hecho poco en este sentido, porque una vez en el Islam, cuando ya tienes un hijo, te casan de manera forzada, poco puede hacer el Estado en estas regiones inhóspitas donde no hay Estado de Derecho. Eso es terrible. ¿Hasta qué punto puede ser paradójico el hecho de que hoy vemos a una Europa que ha recibido a un mundo de migrantes islámicos, vaya, incluso hasta generándole un problema social, político a la propia Europa, y que hoy estos grupos cometan sus principales ataques dentro de Europa? Fíjate que la semana pasada no sabíamos lo que iba a pasar el viernes. El jueves nos reunimos en la Universidad de las Américas Puebla a solicitud del doctor Derbez y de nuestro decano, a estudiar con los jóvenes el fenómeno de la migración de los refugiados y del islamismo. Y el embajador de Turquía que nos acompañó nos dijo algo que es terrible. Hay aproximadamente 2 millones de refugiados en sus fronteras, y al menos ya hay otros medio millón que están en ruta hacia otros países, principalmente Europa. Entonces, están causando una crisis terrible humanitaria el Estado Islámico, y también esta crisis la estamos haciendo la comunidad internacional, que hemos reaccionado de una manera muy lenta para resolver el problema que están viviendo millones de personas. La gente, los sirios, los iraquíes, los kurdos, no están saliendo de sus ciudades por gusto, están siendo desplazados por el régimen de Bashar al-Assad en Siria y por el Estado Islámico. Están atrapados en 2 frentes autoritarios. Una hipótesis. Hoy la salida masiva de refugiados islámicos de Oriente Medio hacia Europa está colmando todavía con más presencia islámica naciones como Francia, que ya tienen un altísimo porcentaje de habitantes islámicos. Se habla que incluso hay análisis, seguramente tú los habrás escuchado, que para el 2040 y tantos, bueno, a lo mejor es un islámico el que puede gobernar Francia a partir de este proceso. Es parte de lo mismo, es decir, empujar a que salga la gente para que haya más islámicos poblando Europa con esta intención justamente de conquistar más territorios que de otra manera, si no fuera por esos procesos, serían inalcanzables. Bueno, hay que recordar que el Islam llegó a tocar las puertas de Europa en 2 grandes ocasiones. Primero en la España árabe, y por otro lado también llegó a las puertas de Viena con el Imperio Otomano y dejó asentamientos muy importantes en los Balcanes, en Albania, en Bosnia. Lo que tú dices, las proyecciones de población son muy acertadas. Por ejemplo, países como Alemania están llamados a que en un futuro el equilibrio entre los clásicos de etnia teutónica, alemana, germánica, reduzcan versus el crecimiento de otras etnias. Pero esto es natural. Y el tema es que no se debe securitizar la migración. Este concepto significa no se debe politizar negativamente con la bandera de la seguridad un fenómeno completamente humano, que es el de la migración.
Francia tiene aproximadamente el 8% de su población de origen ya musulmán. Estamos hablando de una población de 66 millones, ya 5 millones de musulmanes franceses. Musulmanes de Más los migrantes, más los indocumentados. Así es, entonces estamos hablando en que puede estar entre un 6 a un 7 millones de habitantes de origen musulmán. Y esa proporción empieza a aumentar y eso no es ningún peligro. Los musulmanes, si hay que decirlos, es una pequeña fracción los que son radicales. Entonces, sí, países como España, como el Reino Unido, como Alemania, como Bélgica, están llamados a tener mayor población musulmana porque requieren mano de obra para el futuro. La propia canciller Angela Merkel lo dijo claramente. Nosotros vamos a recibir refugiados sirios porque nos conviene, los vamos a capacitar como ingenieros. Alemania dice que va a necesitar al menos 60,000 programadores de cómputo para los próximos años. Finalmente te preguntaría, Gerardo, ¿qué va a pasar? Es decir, hoy Francia está herida profundamente. El presidente François Hollande ha dicho, yo creo que unas 10 veces del viernes a la fecha, que Francia se encuentra en estado de guerra. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, se van a intensificar los ataques aéreos contra el Estado Islámico. Francia seguramente va a tratar de sacar una resolución en el Consejo de Seguridad que legitime la acción de la comunidad internacional contra este grupo subversivo que es un grupo no convencional que le está declarando la guerra a un Estado miembro de las Naciones Unidas. Entonces, creo que eso es lo inmediato que vamos a ver. También el endurecimiento de las posiciones en materia migratoria de refugio en la Unión Europea. Lamentablemente vamos a regresar a un estadio de mayor seguridad en los puertos de entrada a Estados Unidos, a los países europeos. Francia ya anunció que eliminó el espacio Schengen, que es el de libre tránsito entre los países de la Unión Europea. Eso es lo que vamos a ver de manera muy inmediata, Juan Carlos. ¿Con alianza? ¿Francia actuará con alianza contundente de quiénes? ¿De Estados Unidos? ¿De Reino Unido? Francia tiene la virtud de que ya dijo, con Estados Unidos sí compartimos que el régimen de Bashar al-Assad es primordial, que haya una transición democrática, pero no vamos contra él, vamos contra el Estado Islámico. Y ese es un discurso sutil que ayuda a encontrar posiciones, por ejemplo, con la Federación de Rusia. Entonces, muy probablemente se llegue a algún acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad gracias a un trabajo fuerte de diplomacia de los franceses en Nueva York. Y finalmente, al atacar Siria o al atacar al Estado Islámico que tiene pues una raíz importante en Siria, ¿se eliminan estos brotes como el Estado Islámico que hoy radica en París ya adoctrinado? Ya vimos que esa estrategia de lanzar una guerra militar contra un grupo terrorista, un grupo subversivo, no funcionó en el 2003. Sin embargo, Francia y los países occidentales no tienen otra opción. Se tiene que reducir al mínimo las capacidades de entrenamiento, financiamiento y del llamado a la guerra santa que está haciendo este grupo. Entonces, sí tienen que ir sobre las más altas autoridades, el comando, como se le llaman los grupos terroristas, del Estado Islámico. Y paralelamente se tiene que hacer mucho trabajo de inteligencia y en el largo plazo lo que se llaman las políticas de poder blando. Se tiene que trabajar con la marginación en la que viven millones de musulmanes de segunda y tercera generación que radican en los países europeos. Gerardo Rodríguez Sánchez es catedrático de la Universidad de las Américas Puebla, además maestro experto en temas de terrorismo y de seguridad nacional. Gerardo, seguramente te estaremos molestando en las semanas entrantes para ir conociendo la evolución de este problema. Por lo pronto agradezco mucho tu participación en el programa. Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Buen día. Igualmente. En la capital de Puebla, 8:43, volvemos.